el sionismo tiene muchas vertientes. ¿Qué es el sionismo? El sionismo, según las fuentes oficiales, tanto del gobierno de Israel como de fuentes académicas, se define como un movimiento nacional judío orientado al establecimiento y sostenimiento de una vida nacional judía soberana en la tierra histórica de Israel en Palestina. Este movimiento no comenzó en este siglo, lleva muchos años de historia, ya muchos, comenzó en el siglo XVIII, siglo XIX, eh, en una forma de responder a lo que le llamaban en algunos círculos europeos, etcétera, el problema de los judíos, ese odio contra el pueblo judío que veía a todos los judíos como un problema en sus culturas y en sus sociedades, comparable con algunas cosas que vemos todavía hoy, tanto con los judíos como con otros pueblos, ¿ya? Porque no solamente los judíos sufren de estas experiencias, sino que hay muchas nacionalidades que dentro de distintas culturas y sociedades, especialmente cuando son inmigrantes, se ven perseguidos, se les acusa de que son los responsables de cualquier debacle económica, etcétera. Así que, por ejemplo, la Enciclopedia Británica lo describe como un movimiento nacional judío cuyo objetivo fue la creación y apoyo de un Estado nacional judío en Palestina. El gobierno de Israel lo asume, lo resume como el movimiento nacional que promueve la repatriación de los judíos a su patria, la reanudación de una vida judía soberana allí. Por tanto, el sionismo describe ante todo un movimiento político nacional, aunque históricamente también ha tenido dimensiones culturales y religiosas, evidentemente por la historia del pueblo judío y la trascendencia del pueblo de Israel en la historia bíblica. la, Todo movimiento político o económico de Israel va a tener muchas personas eh, que son ya sean judíos o cristianos o musulmanes, que van a ver un matiz espiritual y religioso en eso que se esté haciendo. La segunda pregunta que quiero discutir con ustedes en este primer video de la serie que estamos trabajando es si eh, el proceso del sionismo incluye eh, lo que se escucha mucho hoy en los medios, el derecho del Estado de Israel de existir en Palestina. Eso de un derecho de existir a un Estado, pues tendríamos que analizarlo con mucha profundidad, porque hay estados hoy día que están en riesgo de dejar de existir, y no por una extinción natural o por razones ambientales, más bien por razones políticas y militares. Y siempre que algún estado poderoso decide que otro estado no debe existir, eh, puede ejercer su derecho a usar la fuerza para hacerlo. Mientras que también se habla del derecho de los estados a existir. Eh, Eso se lleva a distintos niveles en distintas naciones, en distintos ámbitos políticos y distintas creencias e ideologías. Eh, Puerto Rico, por ejemplo, hay distintas variantes de cómo Puerto Rico tendría un derecho a existir, ¿verdad?
Y ahí podríamos aplicarlo a muchos otros lugares. Ahora mismo la guerra contra Irán eh, y la guerra, o vamos a bien decir, el bloqueo de petróleo en Cuba, eh, establece esa pregunta, ¿verdad? Los cubanos tienen derecho a tener un Estado. Eh, Ahora, ¿ese Estado es el que ellos quieren o es un Estado impuesto? Lo mismo con los iraníes, lo mismo con los palestinos, lo mismo con los israelitas y lo mismo con cada Estado que existe en el mundo y que es reconocido. El problema con Palestina es que no ha sido reconocida por la ONU, no se reconoció en el 1947 y 48 a Palestina como un Estado. Así que Palestina no tendría, en términos de la Organización de las Naciones Unidas, el mismo derecho de Israel a existir. Así que es correcto decir que el sionismo incluye la afirmación del derecho de Israel a existir, pero históricamente es más preciso definirlo como un movimiento de autodeterminación nacional judía, un movimiento nacionalista de autodeterminación o independencia judía. ¿Por qué, por qué este pensamiento? Porque el mismo Estado de Israel en su página web, la voy a poner aquí debajo, establece que para ellos, mientras los judíos sean una minoría en otro estado, en otro país, siempre van a estar en riesgo de ser perseguidos y atacados por el problema judío, y solamente teniendo un territorio nacional donde ellos son autónomos, o sea, independientes y toman sus propias decisiones y son una mayoría, pueden estar a salvo de la persecución en contra de los israelíes. El sionismo reclama a toda la tierra que Dios le prometió a Abraham. Eso es otra cosa que se está hablando mucho en este tiempo, y hacen referencia que el Estado de Israel eh, tiene en mente en inglés se le llama un Greater Israel, un Israel más grande, mayor expansión territorial. Y aquí entra en juego la creencia en una promesa bíblica de Dios a Abraham y a su descendencia, que se encuentra en Génesis 15, eh, y habla de unos territorios de una extensión enorme, que hoy por hoy son ocupados por distintos países. eh, y, y en cierta medida Israel durante su historia ha estado en conflicto con estos países, ya sea como ahora que se está atacando el Líbano, eh, que se han hecho ataques a otros países como Siria, hubo una guerra con Egipto, han tenido conflictos con distintos grupos islámicos o musulmanes, y así sucesivamente. Así que eh, el sionismo en sí no exige que se recupere toda la tierra prometida, toda la tierra que Dios le prometió a Abraham y a su descendencia. Pero el sionismo nunca ha sido monolítico. El sionismo tiene varias vertientes. Unas son más pragmáticas, o sea, prácticas, geopolíticamente hablando, que con tal de tener un Estado donde seamos mayoría y nos podamos defender de el odio contra los judíos, o como muchos le llaman el, el antisemitismo, eh, o el problema judío, pues con eso en la parte pragmática del sionismo, la parte más práctica geopolíticamente, pues es suficiente. Pero hay otras partes que son de mayor envergadura, tienen más influencia religiosa, tienen más influencia eh, de otros factores dentro de la cultura judía. Y ahí
recurren a Génesis 15, 18 al 21, donde establece Dios que le promete a Israel, le promete a Israel toda la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Entonces, ese terreno incluiría el monte Sinaí, que es parte de Egipto, colinda con Arabia Saudita, con Palestina, tomaría territorios de Siria, de Irak, eh, también alcanzaría Jordania, el Líbano, que ya les mencioné que hoy por hoy está siendo atacado. Así que hay ciertas dudas en los intérpretes bíblicos si el río de Egipto es el Nilo u otro río que está más cercano a la región de Palestina, pero eso está la interpretación de las personas. La Biblia no es clara en de dónde a dónde, de qué lugar a qué lugar le corresponde la promesa de Dios a Abraham. Así que esa promesa de la tierra a- de Dios a Abraham, eh, quiero hablar un poquito más de eso y quiero hablar un poquito más del antisemitismo. Muchas personas piensan que el antisemitismo es o debería ser solamente contra el pueblo de Israel, pero hay varias culturas, etnias y naciones, por ende, que pertenecen a la descendencia semítica, o sea, de Sem. Y para eso usted tiene que hacer el ejercicio de estudiar el libro de Génesis y ver a Sem y los descendientes de Sem. Esas genealogías que mucha gente no quiere leer y cómo esas eh, familias, luego tribus, se fueron dispersando por el mundo, eh, y, a, y a dónde llegaron, dónde se establecieron y quiénes son esos semitas, porque hay semitas que no son judíos o israelitas, y por ende el término antisemita debería ser más amplio que meramente el pueblo de Israel o los judíos. Si nos vamos a una definición real de lo que es el pueblo semita o los semitas. Así que eso por un lado, por el otro lado, la promesa de Dios a Abraham en la ley de Moisés que fue dada en el Sinaí y en Deuteronomio, específicamente en Deuteronomio 28, luego de estar ese proceso de años, de 40 años en el desierto, esa promesa de la tierra quedó condicionada. Por eso vemos profetas como Jeremías, que retoma la lectura de Deuteronomio 28 para advertirle a Judá y a Jerusalén que iban a ser invadidos por Babilonia por desobedecer la ley y que iban a ser deportados o dispersos por las naciones por causa de desobedecer la ley. Así que es interesante ver que sí Dios le hizo una promesa a Abraham, pero también al pueblo de Israel le condiciona esa promesa a la obediencia a la ley. Entonces, eh, los que somos cristianos y entendemos el nuevo pacto, sabemos que la ley no pudo ser obedecida por los israelitas y por ninguno de nosotros si tratáramos de, por medio de las obras de la ley, justificarnos y heredar la tierra. El único que lo logró fue Jesús, así que Jesús sería el heredero de esa tierra, eh, porque pudo cumplir la ley. También tendríamos que preguntarnos si la ley y los profetas profetizaban a Jesús y no creemos en Jesús, si somos justos ante Dios y obedientes a la ley para heredar la tierra. Son preguntas teológicas dentro de este marco del sionismo. Como les dije, esto lo toca prácticamente las tres grandes religiones monoteístas que le llaman la familia de Abraham, eh, los judíos, los israelitas, los musulmanes
y los cristianos, que todos eh, tenemos el mismo origen de fe en Abraham, aunque distintas interpretaciones y distintos libros sagrados. Así que tenemos que tomar eso en cuenta y, y pensar eh, cómo, cómo esas decisiones afectan la política, tanto en los Estados Unidos como en nuestras iglesias, como en el mundo entero. Eh, Son creencias que están bien arraigadas en la vida de las personas y tenemos que evaluar, ¿verdad? Eh, cuál es nuestra postura, yo diría primeramente teológica, cuál es nuestra postura primeramente bíblica, en qué creemos. Y eso lo vamos a estar discutiendo en los próximos episodios de esta serie, donde continuaremos hablando sobre